Perfecto. Muy bien. Entonces, estamos arrancando nuestra primera sesión del curso de Crítica de la Economía Política 2, ¿de acuerdo? Y voy a hacer una primera presentación en la cual voy a hablar sobre todo de algunos temas logísticos y también una primera motivación del por qué seguir esta materia. Uno de los principales retos de la educación en esta modalidad es que cambian las cosas. Ahora se supone, bueno, aunque debería ser siempre, que es el profesor el que tiene que volver la cátedra lo suficientemente atractiva para que los estudiantes se enganchen, ¿sí? Y esto debió haber sido siempre. Entonces, vamos a ver qué tan viable es eso en una modalidad no solamente complicada por la educación en línea, sino por la propia crisis en la cual estamos involucrados, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a permitir compartir con ustedes mi pantalla, en la cual tengo una pequeña presentación que he preparado para la sesión de hoy. Bien, ok, entonces solamente quisiera que me confirmen si la pantalla se está compartiendo. A ver, un segundo, ya, listo. Bien, no sé si alguien por el chat me puede confirmar, por favor, si se está compartiendo nuestra pantalla. No tengo respuesta, supongo que se está compartiendo. Bueno, Sí, profe. bien, Sí, colegas. profe, sí, Entonces, se comparte. ya, entonces imagino que en este momento tienen acceso también a mi escritorio y pueden ver una primera lámina de la materia. Sí. Ya, listo, colegas, gracias. Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Este, como les decía, es el curso de Crítica de la Economía Política 2, aunque me voy a manejar más con el nombre de Economía Política 2, ¿de acuerdo? Es más un tema también de acortar el nombre, pero bueno. Me he permitido ponerle un nombre incluso a este curso, o un subtítulo, si se quiere, que es una crítica en tiempos de pandemia. Eh, ¿Para qué sirve estudiar este tipo de materias? ¿No? Entonces, no perdamos la perspectiva, y la principal perspectiva es que este tipo de materias debe servirnos sobre todo para poder entender la realidad en la que vivimos. Y no solo entenderla, sino tratar dentro de lo posible de ver espacios en los cuales podamos mejorar nuestra existencia en esta realidad y sobre todo tratar de superar esa realidad, ¿de acuerdo? Entonces, el fin de este curso es justamente eso, plantearnos una crítica a muchas cosas. ¿Sí? Entonces, recordarán de su curso de Economía Política 1, sea que lo hayan tomado conmigo o con cualquier otro profesor. El primer objetivo es criticar a la sociedad que vivimos, que es una sociedad básicamente capitalista, es una sociedad basada en la acumulación de capital, y el curso de ahora, el de Economía Política 2, va a continuar con esa crítica, pero digamos que va a ser una crítica mucho más aplicada. Probablemente el curso de Economía Política 1 es un curso mucho más teórico, porque uno necesita ciertos conceptos básicos para poder hacerse una idea de la realidad, al menos una primera idea, porque los conceptos siempre están en construcción y en mejora. En cambio, este curso de Economía Política 2 es un tanto distinto, es un curso mucho más, si se quiere, pragmático, va a tratar de ser mucho más enfocado en la realidad. Y es más, voy a tratar de enfocar este curso lo más posible en la realidad actual, en la pandemia que vivimos, porque esta pandemia está cambiando la realidad de todos, para bien y para mal. Entonces, yo creo que vale la pena que ese detalle lo destaquemos, ¿no? O sea, esta materia, en particular la economía política, debe servirnos para eso, para entender la realidad de una forma crítica. ¿Sí? Entonces, por eso es tanto el nombre como también el subtítulo que me permitió darle a la materia. Entonces, bueno, el día de hoy voy a concentrarme un poco más en temas logísticos y en la motivación para tomar esta materia. ¿De acuerdo? Eh, Estas láminas obviamente después van a estar disponibles para todos ustedes.
pero más que nada dejo aclarando, sí, porque tal vez algunas personas que revisen este video, este primer video, se sorprendan de que no haya mucha participación de los estudiantes. Dejo aclarando que la primera parte del curso va a ser así. Voy a tratar de compactar lo más pronto posible esta discusión para que después en un video aparte podamos enfocarnos más bien en el debate. Entonces, bueno, empecemos con temas logísticos más bien para todas las personas que tomen este curso, sea de forma directa como alumnos de la Universidad Central del Ecuador, como también para personas oyentes que gusten enterarse de qué se trata esta materia, ¿no? Porque de hecho están bienvenidos todos, sino que obviamente por temas logísticos todavía no he podido incluir a todos en las sesiones en vivo, pero voy a hacerlo eso pronto. Entonces, primero, temas de contacto, ¿no? Entonces, para quienes no me conozcan, mi nombre es John Cajas Guijarro, soy economista, profesor de la Universidad Central, ya creo que son más de 4 años, profesor titular. También he sido profesor de la Escuela Politécnica Nacional y también soy profesor ocasional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Ecuador. De hecho, en estos momentos estoy cursando mis estudios doctorales en Economía del Desarrollo en Flaxo, ¿sí? Estoy ya en la parte de culminación de la tesis doctoral. Y bueno, soy alguien que se ha metido a discutir ya algunos años temas de economía y de política, ¿sí? O sea, mi principal área de investigación es justamente la economía y la política. Para quienes deseen conocer más a fondo, bueno, quién soy, a qué me dedico, dejo en estas láminas mi contacto académico, mi página académica, en donde ustedes pueden ver todos los trabajos en los que me desenvuelvo. Pero básicamente mis áreas de investigación son economía política ecuatoriana. He tratado de hacer un seguimiento por años de cómo está el Ecuador, incluso por ahí se tuvo la oportunidad de publicar un par de libros. Eh, Probablemente en las próximas semanas se publique otro libro sobre la minería en Ecuador, que a los que gusten les extiendo desde ya la invitación a la videoconferencia respectiva, probablemente sea en un par de semanas. Igualmente he tratado de hacer un seguimiento, bueno, de esto he escrito menos, pero también estoy involucrado en la realidad económica del mundo. Sí, es una situación bien interesante ver cómo el capitalismo mundial, especialmente con el ascenso de China, ha ido cambiando bastante. Entonces es otro tema que me interesa. Y bueno, también me interesan otros temas adicionales que pueden revisarlos en mi página académica, que les invito a revisar sin ningún compromiso. Mi correo de contacto, el correo institucional que vamos a manejar para este curso, como pueden ver, está ahí, es jcasg@uce.edu.es. Cualquier correspondencia que implique, digamos, enviar archivos o demás, si gustan pueden hacerla por correo o también me pueden escribir a mi WhatsApp, ¿sí? Entonces ahí está mi número de WhatsApp. Eh, para este curso en particular, como bien saben nuestros compañeros estudiantes, está formado un grupo de WhatsApp y allá se van a discutir varias cosas, pero también me pueden escribir directamente. O sea, de hecho, yo recomendaría que si hay temas un poco inmediatos, urgentes, colegas que deseen escribirme, lo pueden hacer sin ningún problema. Igualmente, no se asusten si de vez en cuando yo les escribo para preguntar cómo están, cómo les va, porque esto es algo que a veces se vuelve un poco raro, ¿no? Mucha gente se asusta cuando a veces los profesores tratan de entender un poco más la realidad de sus estudiantes, o al revés, ¿no? Cuando los estudiantes empiezan a escribir a los profesores. Sepan que en mi caso es todo lo contrario. Yo quiero entender muy bien cómo están ustedes, incluso para saber el ritmo al cual puede ir mi curso, y más ahora. O sea, antes ya lo he hecho, pero ahora más, porque me interesa muchísimo saber cómo están, me interesa muchísimo saber si es posible o no que le den seguimiento a la materia, etcétera, porque es un momento muy particular y este momento más bien debería servir para que todos tratemos de ayudarnos unos a otros, ¿sí? Entonces, si el sentimiento de solidaridad no se podía crear en la época de la normalidad capitalista, pues ahora tal vez sea el momento, ahora que estamos en tiempos un tanto anormales. Entonces, cuando gusten me pueden escribir, haré lo posible por responder, tal vez a veces me demore porque obviamente tengo bastantes cosas por hacer, pero está completamente abierto ese canal. Y bueno, tanto el contacto conmigo como también estas clases van a ser grabadas y también se las va a subir a las respectivas redes sociales en las que me desenvuelvo. O sea, ustedes van a poder encontrar esta sesión probablemente un poquito recortada, editada, para que quede el video lo más preciso posible, ¿no? Lo van a encontrar, por ejemplo, en mis redes en Facebook, voy a tratar también de compartir esto en Twitter y también va a estar en mi canal de YouTube. Entonces yo tengo un canal de YouTube en donde ustedes pueden ingresar y también van a estar estas sesiones, de tal manera que incluso desde el celular, sin necesidad de la computadora, tú puedas revisar estos videos, lo cual también es el objetivo, o sea, que se vuelva lo más fácil posible de acceder este material para todos. Bien, hablemos un poco de la logística de las clases. ¿Cómo van a ser estas sesiones? Obviamente un curso en línea es muy distinto a un curso presencial. En un curso presencial, el reto muchas veces está sobre todo para el profesor. El profesor en un curso presencial
puede ver a sus estudiantes y puede estar al tanto de cómo va su atención respecto a los temas. Aunque parezca mentira, el grupo empieza a tener cierta dinámica que uno va leyendo, incluso en las expresiones faciales de la gente. En cambio, cuando uno tiene esta modalidad, se enfrenta al reto de que uno le está hablando en realidad a una máquina. Si no está hablándole a las personas directamente, sino a una máquina, y esta máquina es la que transmite el mensaje. Entonces, uno pierde esa capacidad de saber si el grupo realmente está manteniendo o no cierto interés por lo que uno explica. Entonces, eso obviamente para muchas personas es un reto muy complejo de superar, sobre todo quienes han tenido recién ahora un acceso a la tecnología. Pero bueno, ese no es mi caso porque yo ya tengo un tiempo trabajando así en otros espacios también. Entonces, de lo que más o menos he ido ganando un poco de experiencia, me parece que la modalidad de clases que puede sernos más útil va a ser la siguiente, ¿no? Entonces, cada sesión va a componerse de dos partes. Primero, vamos a tener una videoconferencia como la que más o menos estamos teniendo en este momento, ¿sí? Entonces, esta videoconferencia va a estar a cargo de mi persona, ¿sí? Entonces yo voy a hablar de los temas respectivos del curso y trataré de que esta primera videoconferencia dure entre 30 a 45 minutos. No es aproximado porque puede pasar que haya temas que requieran un poco más de tiempo, otros que requieran menos, pero voy a tratar de ser bien concreto, es decir, cada temática se va a discutir de la forma más concreta y precisa posible, ¿sí? Y de esa primera parte se va a hacer un video en el cual las personas puedan acceder y directamente revisar ese material sin tener interrupciones. ¿Ya? Esto no significa que la materia va a ser solamente un monólogo de mi persona todas las sesiones, ¿no? La segunda parte de cada clase, en cambio, va a abrir un espacio de discusión y preguntas con la participación, obviamente, de todos los asistentes del curso y también con mi participación, obviamente. O sea, yo también voy a plantear algunas preguntas, algunas dudas, lecturas, igual se las va a recomendar en ese espacio. Y bueno, para eso tenemos aproximadamente otros 45 minutos, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que este curso se va a desenvolver en una suerte de dos espacios. Un espacio que va a ser solamente de la materia, ¿sí? Con videoconferencias muy concretas para facilitar el estudio, sobre todo de las personas que no puedan conectarse en la modalidad en línea, en vivo, y el otro espacio, en cambio, que es de debate. Entonces, quien desee seguir este curso únicamente por la materia, por la parte conceptual, puede revisar solamente los videos de la materia. En cambio, quienes gusten revisar también las discusiones que han surgido, a veces surgen discusiones bien interesantes, y a mí ese espacio de discusión me parece muy importante, tal vez incluso más importante que el primer espacio, pero quienes gusten lo pueden ver en otro video, de tal manera que se vuelve mucho más ágil el estudio de esta cátedra. Entonces, a medida que el curso vaya avanzando, si vemos que hay necesidad de modificar esto, se irá modificando, pero esa es la idea básica. Y bueno, en todas las sesiones, dentro de lo posible, obviamente, según el tema, se irá complementando la discusión con láminas, como las que ustedes pueden ver en este momento, y también con algunas lecturas, ¿sí? Para reforzar el estudio. Eh, Aquí hay que también ser cauteloso, ¿no? Uno podría caer en el error de creer que como ahora tenemos una modalidad de estudio de este estilo, uno puede asignar a los estudiantes 1000 lecturas en PDF, ¿sí? Probablemente han visto ese meme o esa escena, ¿no? En donde tenemos al profesor lanzando PDFs como que si fueran metralleta, ¿no? O sea, esa modalidad no funciona. O sea, hay que tener claros que estamos en un momento de crisis y en ese momento de crisis lo principal es crear motivación. Entonces, si a uno empieza un curso y ya le lanzan como 100 PDFs de lecturas, entonces obviamente la motivación se puede caer. Entonces, yo más bien iré tratando de dosificar en la medida en que vamos avanzando los temas, recomendaré lecturas, pero a mí lo que más me interesa es escucharlos, es decir, tener ese espacio de participación, ¿de acuerdo? Entonces, tratemos de que ese espacio se vuelva lo más dinámico posible, ¿ya? Obviamente, ya pondremos algunas reglas para la participación, para que no se vuelva un caos, pero esa es más o menos la idea de estas sesiones. Ahora, respecto a la evaluación, ¿sí? Aquí van a existir muchas dudas, ¿no? Para efectos de este curso, para quienes lo vayan a tomar por créditos en la Universidad Central, este curso va a ser evaluado sobre 3 componentes que van a sumar 20 puntos. Entonces yo aquí me voy a adherir a los lineamientos planteados para la emergencia, porque es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque necesitamos crear certezas. Ya vamos a hablar de esto más adelante, pero verán, en una época de crisis, en donde no estamos claros siquiera si vamos a salir vivos, porque hay que ser bien claros. O sea, aquí la gente cree que este problema de la pandemia ha sido superado. Aquí estamos ahorita en junio del 2020. Espero tener más videos a futuro, pero quién sabe si estos videos sean los últimos de muchos de nosotros. Es decir, estamos en una época de incertidumbre. Entonces, en medio de la incertidumbre hay que tratar
de basarnos en las mayores certezas que tengamos. Entonces, para eso están las instituciones. Las instituciones, de una u otra manera, nos ayudan a crear cierta certeza para que todos nos coordinemos, ¿sí? Entonces, dada esa situación, al caso concreto de la evaluación de este curso me voy a adherir a lo que ha planteado la facultad y, bueno, la Universidad Central en general. O sea, una evaluación que va a ser de 20 puntos para todo el semestre, que va a tener 3 componentes globales. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estos 3 componentes? Y va así. Primero, 7 puntos que se van a obtener por resolver 4 evaluaciones, tipos reactivos, o sea, preguntas de verdadero o falso, completar, etcétera. Y estas son evaluaciones que van a ir asociadas a cada unidad estudiada. Nuestro curso se compone de 4 unidades. Para el final de cada unidad, en nuestra respectiva aula virtual, se van a habilitar cuestionarios, ¿de acuerdo? Entonces, cada persona va a poder resolver esos cuestionarios de cada unidad y eso, digamos, que va a irse evaluando para cada momento hasta sumar los 7 puntos. ¿Ya? Entonces, son 4 evaluaciones, 7 puntos. Ahí se hace la respectiva proporción, eso no es de preocuparse. Luego vamos a tener 6 puntos que se van a obtener por un trabajo en grupo. Igual, esto es también disposición de la facultad, pero obviamente lo que la facultad y la universidad no han dispuesto es cómo va a ser ese trabajo en grupo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta que yo hago? Entonces, lo que vamos a hacer en estos 6, para ganar estos 6 puntos, es escribir un ensayo entre 3 personas, ¿de acuerdo? En caso de extremos, si vemos que por ahí algún grupo se queda con menos, trabajarán 2, pero no puede ser más de 3 personas. ¿Y cuál es el objetivo? Vamos a escribir algunos ensayos y al final, todos estos ensayos que ustedes van a escribir se van a usar para armarnos un pequeño libro. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cada grupo de estudiantes va a escribir un ensayo y vamos a juntar los diferentes ensayos y vamos a tener una suerte de libro de varios autores. ¿Cuál es el objetivo? El tema del libro que me interesaría sacar con ustedes, y bueno, habría que ver cómo queda al final, ¿no? Pero yo tengo mucha fe de que hay muy buen potencial en la Universidad Central y en la Facultad de Economía. Bueno, de hecho lo sé, o sea, yo sé que hay un buen potencial. Entonces, mi objetivo es que tratemos de escribir un libro que más o menos cuente cómo está la situación del coronavirus. Ya les voy a explicar los detalles, los temas más o menos, pero esa es la idea. Entonces, cada uno, ¿sí? Cada grupo de 3 personas va a tener que escribir un ensayo sobre el coronavirus, pero obviamente en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, alguien podrá hablar de cómo el coronavirus afecta al empleo en el Ecuador, alguien podrá hablar, en cambio, de cómo el coronavirus afecta al empleo en Latinoamérica, otro grupo podrá hablar de cómo afecta el coronavirus al empleo a escala global, etcétera. Y así con diferentes temas que yo los voy a asignar. Finalmente, tendremos 7 puntos que van a provenir de una evaluación final, igualmente tipos reactivos, o sea, preguntas de verdadero o falso, completar, etcétera. Y esto va a recoger toda la materia estudiada. Es decir, estos otros 7 puntos son como una suerte de examen final, en donde se evalúa todo. Entonces, las 4 unidades van a ir contenidas en esos 7 puntos. Quienes han sido mis alumnos en cursos presenciales previos saben que a mí me gusta hacer evaluaciones de este estilo, reactivos, porque tratan de ser lo más abarcativas posibles, tratan de recoger varios temas a la vez. Penosamente, como estamos en una modalidad a distancia, es muy difícil, es imposible hacer eso, o sea, no se puede tener a varios alumnos resolviendo un examen presencial por videoconferencia, o sea, es súper complicado. Entonces, estas evaluaciones obviamente se harán a libro abierto, o sea, no nos engañemos a nosotros mismos, o sea, se harán a libro abierto, pero obviamente se harán con sus respectivas, con los respectivos formatos, ¿no? Para que sea un reto, o sea, pese a que sea de libro abierto, van a ser un reto, o sea, la gente que lee el material después tendrá que enfrentarse a un cuestionario que va a implicar no solo haber leído, sino entendido, ¿ya? Ahora, para efectos de cómo se van a desarrollar estas evaluaciones, aclaro desde ya que estas se van a hacer en línea, en el aula virtual respectiva, y existirán 2 intentos. ¿Sí? Entonces, esto lo aclaro desde el inicio para efectos de no tener discusiones de esto luego. ¿Por qué 2 intentos? Son 2 intentos por lo siguiente. Puede suceder que uno en el primer intento abre el cuestionario y a la mitad de lo que uno está resolviendo el cuestionario, por ejemplo, se quedó sin internet. O, por ejemplo, se fue la energía eléctrica o pasó algo. ¿Ya? Entonces, yo voy a plantear los cuestionarios de tal manera que apenas uno abre, eso se envía. O sea, uno abrió hasta donde llegó y eso se envía. Si se acabó la luz por cualquier razón, pasó la hora, se envió. Entonces, para evitar problemas, si alguien abrió el cuestionario en una primera instancia y le sufrió cualquier percance, va a tener la posibilidad de hacer nuevamente el cuestionario. Entonces, va a tener 2 intentos. Asimismo, alguien que dio el primer cuestionario y le fue mal, ¿ya? Por cualquier razón, va a tener la posibilidad de volver a rendir este cuestionario, ¿sí? Y tal vez con eso mejorar su nota. Pero aclaro, estos cuestionarios, ¿cómo van a ser?
Van a ser cuestionarios de un número de preguntas bastante módico, que va a salir aleatoriamente de un banco grande de preguntas que yo estoy construyendo. ¿Eso qué significa? Que tal vez el segundo intento que yo realice va a ser de un cuestionario completamente distinto al primero, porque las preguntas se van a escoger al azar. Digamos, es un cuestionario de 10 preguntas, pero las 10 preguntas vienen de un banco de 100 preguntas. Entonces, las probabilidades de que me vuelva a salir el mismo cuestionario son prácticamente nulas. Entonces, quien sí ha estudiado el cátedra y tiene aparte el material a mano, no va a tener problemas, simplemente va a resolver el cuestionario sin lío. Quien no ha estudiado y cree que va a poder abrir el cuestionario, fallar y después volver a abrir el mismo cuestionario, luego de haber preguntado a sus colegas, amigos y demás las preguntas, va a toparse con otro banco de preguntas. Entonces, digamos que esto va a tratar de atacar dos frentes. Por un lado, con eso ustedes no tengan la atención de que si se les pasa algo a sus computadoras, se perdió el cuestionario y no pueden volverlo a abrir, pero al mismo tiempo también regula un poco la evaluación, ¿no? O sea, necesitamos que esta sea una evaluación rigurosa, pese a ser en distancia. Y de hecho les menciono, esta modalidad que les planteo yo ya la he visto en varios cursos en línea, en varias plataformas de universidades de afuera. Yo recuerdo incluso un curso que tomé hace algunos años de la Universidad de Duke, en donde se hacía esto, o sea, nos habilitaban los cuestionarios para dos oportunidades, de un banco de preguntas aleatorio, y era interesante porque estos cuestionarios empezaban con una pregunta que les llamaban código de honor. Entonces, la primera pregunta que te decían era algo así como, ¿usted va a respetar las reglas de este cuestionario y no va a copiar a otras personas? ¿Sí o no? ¿Lo jura por su madre? Entonces, o lo juras por tu padre, o lo juras por el honor de tu familia, cosas así. Entonces, tú empezabas a cuestionar y te tocaba responder esa primera pregunta. Y ahí se te habilitaba el resto de preguntas. Entonces tú ponías verdadero, voy a respetar el honor de mi familia o no. Vale. Entonces algo así puede haber en esta. Algo así puede haber en esta. Ya, tuve una interrupción de un segundo, colegas, no se preocupen. Por favor, no olviden deshabilitar los micrófonos hasta terminar esta primera parte. ¿Ya? Gracias. Como les decía, entonces, esta situación que les menciono, ¿no? De las evaluaciones puede hacerse de una manera muy interesante que obliga a que cada quien tome conciencia de respetar ciertas normas de honor, ¿no? Ahora, claro que hay personas que dirán, a mí eso no me interesa. Entonces, para no tener esos problemas, hay dos intentos, ¿de acuerdo? Entonces, esto no va a entrar en discusión, así va a ser la evaluación para que todos tengamos desde el inicio claridad y certeza de cómo va a ser el curso. Ok, entonces esta es la parte logística. ¿Ya? En la sección de discusión ya vamos a abrir un poco la discusión para ver si es que hay alguna duda al respecto. Vamos ahora a entrar al otro tema que a mí me interesa de esta sesión, que es la motivación. ¿Ya? O sea, ¿por qué tomar este curso? ¿Sí? Para mí esto es lo más importante. Es decir, uno puede decir, bueno, ok, tengo que pasar esta materia, etcétera, etcétera. Y no se olviden, para los colegas que están tomando esta materia en la Universidad Central, que de hecho ustedes tienen en este momento el derecho de, si es que pierden una materia, a causa de complicaciones por conectividad, dificultades y demás, ustedes tienen el derecho a pedir que la matrícula no se les pierda. O sea, ustedes han perdido la cátedra, pero no necesariamente pierden la matrícula. Si es que obviamente han tenido estos problemas adicionales o extraordinarios a causa de la crisis. No se olviden de eso, por favor. Ya están en su derecho. Hasta donde conozco, eso ha sido lo que dispuso la universidad y me parece muy bien. Entonces, obviamente, no por eso va a haber casos de gente que diga, bueno, no voy a seguir el curso, veo si paso así nomás, si no paso, bueno, el día que me vengan a evaluar voy y boto mi computadora por ahí, guardo mis equipos y digo que solo me conecto con un celular Nokia de esos que no tienen ni para internet. Entonces eviten eso, ¿sí? O sea, esta es una época de crisis y debemos ser relativamente serios, ¿ya? Pero siempre hay esa posibilidad. Pero al menos en mi curso yo trataré de que se vuelva interesante. O sea, más allá de los temas de logística, más allá de la evaluación, ¿por qué tomar esta materia? O sea, ¿cuál es la razón de ser, de estar? Entonces, ¿cuál es la motivación? Primero, la pandemia del coronavirus, el COVID-19, ha cambiado el mundo. Creo que de eso nadie tiene dudas. Con excepción de muy pocos países que están volviendo a la normalidad, o incluso esos países, el mundo ya no es el mismo. En muy pocos meses, piensen lo que ha pasado en muy pocos meses, ya vamos a hablar de eso también, pero en muy pocos meses hemos pasado de una vida cotidiana en donde nuestros problemas más graves, obviamente que pueden ser múltiples, algunos tenían su problema de, bueno, conseguir un trabajo, tener algo de ingresos para la familia y demás, pero ahora el problema se volvió a escala mayor. Resulta que todos compartimos la misma incertidumbre de si seguiremos vivos, seamos nosotros o sean otras personas, incluso familiares. Incluso, y desde ya extiendo mi pésame a quien haya perdido un familiar cercano o un amigo a causa de esta crisis del coronavirus. Es decir,
La crisis del COVID-19 ha cambiado el mundo. Y no es solamente la pandemia, es todo lo que está pasando alrededor. Esta misma clase que estoy dictando a través de una máquina ya muestra que el mundo ha cambiado. Entonces, ese cambio que ha provocado la pandemia hace que todo se vuelva más incierto. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con incertidumbre? Eh, Aquí a veces hay unos debates en economía de cómo entender la incertidumbre. Yo me voy a adherir a la visión un poco más heterodoxa post-keynesiana de cómo se entiende la incertidumbre. Vamos a entender la incertidumbre como esa condición en la cual nosotros no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y si hablamos de una incertidumbre total, no sabemos ni qué va a pasar, ni le podemos asignar probabilidades, ni nada. O sea, simple y llanamente estamos ante el vacío, si quiere. Entonces, la crisis del coronavirus ha creado en todo el mundo incertidumbres. Nadie tiene claridad total de qué va a pasar luego, ni siquiera con la pandemia. Todavía no tenemos claridad siquiera de si las personas llegamos a formar inmunidad respecto al coronavirus. O sea, hay todavía discusiones al respecto. No tenemos claridad sobre si nuestro sistema de salud va a seguir saturado o no. No tenemos claridad de si la economía se va a recuperar o no. O sea, todo está en un modo de incertidumbre que el mundo no quiere a veces reconocer, pero es uno de los mayores momentos de incertidumbre que hemos vivido en la historia moderna. ¿Sí? Eh, Solamente por dar una idea, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, planteó que estamos posiblemente en una crisis humanitaria, social, etcétera, de proporciones solamente comparables con la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Entonces, para muchas personas de nuestra generación, y por generación no me refiero solamente a los que nacimos en una época, sino más bien a los que estamos viviendo este evento, no hay precedente, o sea, nosotros no tenemos una claridad de haber vivido una época igual. El Ecuador en particular, ni siquiera cuando estuvo en guerra vivió una situación tan compleja como ahora. Recuerden que hubo una guerra con el Perú. O también cuando vimos la crisis del 99, la crisis financiera. No tiene nada que ver. Lo que estamos viviendo ahora es algo, es incluso una tragedia humanitaria, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, ni tan más adelante. Aquí mismo ustedes pueden ver que dentro de esa incertidumbre, algo es cierto, y es que los sectores populares han perdido miles de vidas. O sea, ninguna, para mí ninguna reflexión de la época puede olvidarse eso. Primero, estamos viviendo una crisis humanitaria. Se están perdiendo vidas, estamos perdiendo gente, se están muriendo personas allá afuera, mientras nosotros tenemos incluso el privilegio sea de estar sentados como profesores o como alumnos, hay personas que ya han perdido familiares, incluso tal vez ustedes mismos, o tal vez yo, tal vez alguien está perdiendo, va a perder o perdió ya gente querida. Entonces, este momento es un momento de tragedia. Pero aparte de eso, al mismo tiempo que hay gente que se está muriendo por un lado, por el otro lado tenemos grupos que se siguen enriqueciendo. Y esta es una de las temáticas medulares. Resulta ser que incluso en una crisis, en una posible situación de colapso de la humanidad, estamos viendo que sigue habiendo grupos que siguen enriqueciéndose, se siguen acumulando capital. Entonces nos deja la duda de, bueno, ¿qué pesa más en el mundo? ¿La salud, la vida o la economía? Probablemente este debate para ustedes es muy reciente, es actual. ¿Qué pesa más? ¿Tratar de evitar que siga aumentando el desempleo, tratar de que cierta actividad económica se recupere o salvaguardar como sea la vida? ¿Sí? Incluso hay unos debates bien interesantes en el mundo y se hablaba de dos curvas. Hay una curva, y de hecho, bueno, debió haber incluido esto en las láminas, pero bueno, ya voy a ver si lo hago. Hay dos curvas, ¿no? Por un lado se habla de la curva de infección y contagio del coronavirus, y por otro lado, en cambio, tenemos la curva de la recesión económica. Entonces decía que si uno quiere aplanar la curva del coronavirus, ¿sí? Para que no se sature el sistema médico, enfrenta el problema de que en cambio se aumenta, se hace más grave la otra curva, que es la del estancamiento económico. Entonces, surgió un discurso bien peculiar en donde decíamos si lo importante es la salud o la economía, o hay que hacer una suerte de balance entre los dos. Entonces, ya vamos a hablar de eso. Entonces, estamos en esa contradicción brutal. Personas muriendo, incluso no se olviden que tuvimos gente muriendo en las calles de nuestro propio país, en el Ecuador, en Guayas. Y por otro lado, grupos que se siguen enriqueciendo. Entonces, en medio de esa situación, el capitalismo global está viviendo transformaciones brutales, profundas. Una de esas transformaciones, el ascenso de China. Uno dirá, pero bueno, el virus estuvo en China y China también sufrió problemas, sí, pero también resulta ser que China cada vez, y esto ya venía haciéndolo desde hace años, cada vez iba poniéndose más en el centro del capitalismo global, disputándole poder a Estados Unidos. En términos comerciales, por ejemplo, desde el 2009, después de la crisis que hubo en el 2009,
China ascendió durísimo en la influencia que tiene en el comercio mundial, ya peleándole a Estados Unidos espacios de poder. Recuerden que antes de la pandemia estábamos en una suerte de guerra comercial entre China y Estados Unidos. Entonces, el capitalismo global está viviendo transformaciones profundas. Ahora, con la crisis del coronavirus, ha surgido una nueva transformación de la cual vamos a hablar más adelante, y es cómo nos van a controlar, incluso a través de los mecanismos que nosotros ahora usamos para comunicarnos. Cada vez nos volvemos más dependientes de las redes sociales, más dependientes de tener un equipo, una máquina, de tener internet, y todo, absolutamente todo lo que hacemos a través de estas máquinas, de esos equipos, es registrado, se guarda en algún lugar, se está conteniendo y se va a utilizar de algún modo, si es que realmente es de interés para ciertos grupos. O sea, el capitalismo está transformándose a un capitalismo mucho más, bueno, ya estaba haciéndolo, o sea, ya estábamos viviendo esa época, pero ahora es mucho más rápido. La dependencia enorme y el control que puede surgir a las sociedades a través de estas máquinas. Uno dirá, pero bueno, yo puedo apagar ahora mismo digamos, yo puedo apagar mi cámara, puedo ponerle una cinta a mi cámara, y bueno, puedo dejar aquí la clase prendida, el profesor que hable lo que quiera, y yo estoy en otro lugar. ¿Qué me controla? Pues resulta ser que la mayor y la mejor forma de control es a través de la construcción de algo que llamamos hegemonía. Y para mí una de las mejores formas y ejemplos de hegemonía es la construcción y consolidación de, por ejemplo, los celulares, las redes sociales, Facebook. Hay gente que no puede dejar de estar conectada a su red social, incluso cuando va al servicio sanitario. Entonces, ¿qué significa? Significa que han creado herramientas y se están creando cada vez herramientas de seguimiento cada vez mejores y cada vez más sofisticadas que llevan a la gente a buscar esas herramientas en vez de que las herramientas te busquen a ti. Entonces, eso también vamos a discutir un poco. Tiene que ver con la construcción de hegemonía. Y bueno, esas transformaciones están volviéndose cada vez más aceleradas. China, país capitalista, sin discusión, o sea, al menos para mí el rol de China como país capitalista no tiene discusión, pero lo que sí tiene discusión es qué forma de capitalismo tiene China. Es un capitalismo de control de la población, control masivo, o sea, incluso en China tienen un sistema de puntajes, o sea, a cada población, a cada persona le dan puntos para, por ejemplo, concederte servicios como créditos. Entonces, si tú te portaste bien, según los estándares chinos, si tú hiciste lo que tenías que hacer, te van dando puntos. Y en cambio, si es que tú no hiciste lo que tenías que hacer, criticaste al gobierno y demás, te bajan puntos. Que no es muy diferente al sistema norteamericano, por si acaso, ¿no? Pero el sistema norteamericano, digamos que es mucho más, tiene muchas menos libertades para actuar con respecto a China. O sea, China sí es un control brutal, pero el mundo tal vez se pase hacia el modelo chino. Bien, vamos a hablar de ese debate. Incluso fue un debate bien interesante entre dos filósofos, Byung-Chul Han y Slavoj Zizek, que hablaban justamente de este debate, de, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y de eso también vamos a hablar un poco. Entonces, colegas, ¿cómo entender la actualidad y el futuro que nos espera? ¿Sí? ¿Qué hacer ante la crisis múltiple que se nos viene? Que de hecho está ahí. Muchos probablemente hasta lo saben y lo entienden muy bien porque perdieron su trabajo. Muchos lo sienten muy bien porque tal vez perdieron un familiar. O sea, estamos en una época de crisis sin igual. ¿Qué hacer ante ello? ¿Y cómo entender el momento? Entonces, justamente desde la crítica al capitalismo, este curso va a abordar esos y otros temas. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la principal motivación que quiero dar a quien vea este curso y a quien lo tome. Que este curso va a servir para entender un poco esta maraña de cosas que están pasando en el mundo y sobre todo qué hacer. Porque uno a veces piensa y dice, bueno, no hay nada que hacer y no es verdad. Siempre se puede hacer algo, siempre hay cosas que hacer. Y esa también va a ser una discusión importante, ¿no?, para nosotros porque está bien entender el mundo, pero lo más importante es transformarlo. Pero el primer mundo que hay que transformar es el propio. Tratar de garantizar que mi propio mundo sea menos incierto. Entonces, de eso también vamos a hablar. Créanme que por eso para mí el espacio de discusión y debate es muy importante, porque piensen que también ustedes, colegas, compañeros estudiantes, son personas que bien o mal están en un espacio que les obliga a pensar a su sociedad, a su realidad, porque la educación pública, porque dejemos en claro que la Universidad Central del Ecuador es pública, eh, implica recursos. La sociedad está dando recursos a la universidad para que la universidad genere pensamiento. Entonces, tal vez también es eso, o sea, ¿qué podemos hacer? Entonces, algunas de esas cosas vamos a discutir. Bien, ahora, para complementar esta discusión de, bueno, ¿por qué tomar el curso? ¿Qué nos motiva? Quiero recordar un poco los últimos eventos que hemos vivido. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una suerte de sumario rápido de, bueno, qué ha vivido el mundo y un poco el Ecuador también en estos últimos meses. ¿Sí? Y quiero empezar con cómo cerramos 2019.
¿ya? Entonces, recordemos que en 2019 nosotros cerramos el año como sociedades en medio de una conflictividad enorme y sobre todo una variedad de levantamientos, de rebeliones populares por doquier. O sea, recordemos que en Ecuador, en Quito, en octubre de 2019, se dio un evento tenaz, una rebelión popular tremenda. Fueron días de lucha bien interesantes y bien duros también. Tuvimos incluso algunas personas fallecidas, tuvimos paralización de la ciudad de Quito, bueno, y de otras partes del país, otras provincias. O sea, y recordemos que eso no fue solo en Quito. Nosotros teníamos incluso siquiera un año atrás ya las protestas que se estaban dando en Francia por los chalecos amarillos, teníamos las protestas que se estaban dando en Chile, unas protestas espectaculares. En Santiago, por ejemplo, uno podía ver escenas que ya tiraban a lo épico, igual aquí en Quito. Y tuvimos por un momento rebeliones, incluso recuerden que hubo en Bolivia, hubo rebeliones en Colombia, o sea, hubo en varias zonas. En Latinoamérica al menos se levantaron varios pueblos. Entonces, nosotros cerramos 2019 ya con una época bien peculiar, o sea, como que el fin del 2019 nos decía, el 2020 va a ser un año bien especial. Claro que muchos creíamos que el 2020 iba a ser un año especial porque las rebeliones iban a tomar cada vez más fuerza y los gobiernos iban a tener cada vez más, iban a tener menos libertades para actuar sin el criterio popular, o sea, sin escuchar a su gente, porque a la final muchas de estas rebeliones eran populares. Claro que también hay grupos políticos, esto es siempre así, pero la fuerza de la rebelión era de la gente, había gente que tú la veías marchar en las calles. Yo, por ejemplo, tanto estuve en las movilizaciones de aquí en Quito como en Santiago un poco, en Chile, y lo que veías era gente, o sea, eran gente como nosotros, que marchaban y protestaban por mejores condiciones de vida. Entonces, ¿qué significa? Ya en 2019, finales de ese año, veíamos que el capitalismo global no lograba satisfacer ni las necesidades ni las frustraciones de un montón de sectores populares que estaban cansados de vivir en condiciones deplorables y para colmo de males viendo que otros acumulan. Alguien en Santiago me decía una vez que estaba protestando básicamente porque cómo es posible que, por ejemplo, la educación allá es extremadamente cara y resulta ser que si quieres estudiar a la universidad terminas endeudadísimo. Resulta ser que hay sectores populares que viven en miseria, una desigualdad enorme. Y claro, para personas que no vivimos en Chile, muchas veces Chile nos mostraban que era que bestia el paraíso, ¿no? O sea, era el paraíso neoliberal en donde básicamente las políticas pro capitalismo y pro libertad económica daban éxito por doquier, y de repente después te topabas con protestas masivas. Entonces, ¿qué pasa? La realidad era que el capitalismo global ya no estaba logrando satisfacer las necesidades de muchas personas, y muchos estaban siendo marginados y desplazados. Entonces, mucha gente terminaba sintiéndose frustrada de por qué tengo que tolerar este sistema y esta vida, disculpen la expresión, esta vida de mierda y de exclusión. Entonces, la gente salía a protestar. Por ejemplo, quien realmente estuvo en las protestas de octubre en Quito sabe que no fue solamente por un tema de un decreto por los combustibles, como terminó siendo al final el mensaje. La protesta en Quito igual era porque mucha gente estaba cansada de un estancamiento económico de años. Entonces, ese es el escenario o el contexto preliminar. 2019 nos decía ya que los sectores populares, los marginados de la historia, estaban sublevándose porque estaban cansados de ser justamente eso, excluidos y olvidados. Y de repente nos cae el 2020. Entonces, esto ya es historia trillada, pero bueno, repitámoslo un poco. El 2020 ha sido quizá uno de los años más convulsos de los años de la historia reciente y creo que a todos es como que cada mes pasa algo, ¿no? En el 2020. Eh, Muchos decían que uno de los eventos que no se iba a olvidar del 2020 en enero era, por ejemplo, los incendios forestales que se dieron en Australia. No sé si los recuerdan. A inicios de año hubo una cantidad de incendios forestales en Australia, pero de esas bastante, de magnitudes realmente considerables. Murieron varias personas, no tengo un número exacto, tal vez 50 más personas, no sé, pero lo realmente dramático era ver cómo la naturaleza eh, era, era prácticamente abrazada por los incendios. Tú veías escenas bien tristes de animalitos que terminaban incinerados, calcinados, población que trataba de salvarlos y muchos decían, bueno,
aquí lo que estamos viendo en Australia es un recordatorio de que el mundo no puede olvidarse la necesidad de atacar el problema climático. La crisis climática del mundo está ahí y es hora de hacer algo. Y bueno, todas esas discusiones sobre qué hacer y demás llevaron a que el evento de Australia se vuelva bastante notorio. Entonces, mucha gente en el mundo reflexionó sobre cómo esos incendios. Y recuerden que previamente hubo incendios en la Amazonía, ¿no? No en la época, en el gobierno de Bolsonaro, que hasta ahora está en el poder, por desgracia. Entonces, ¿qué pasaba en Brasil? En Brasil teníamos incendios muy claros. La Amazonía estaba sufriendo un proceso que, bueno, para algunos era más bien una deforestación a propósito para generar más cultivos, ¿no? Pero bueno, el punto al que voy es que el 2020 arrancó dándonos un mensaje, primero, de la necesidad de ver que estamos sufriendo una crisis climática, ¿sí? Entonces esto ya no es novedad, todos hemos escuchado las escenas de animalitos que sufren el cambio climático, eso por doquier, poblaciones que sufren el cambio climático, ya se habla por ahí que existía un apartheid climático. ¿Qué significa esto? Que para ciertas personas simplemente, ciertas personas de pobres, cierta población excluida, también se le excluye de buenas condiciones climáticas. Hay gente que no tiene ni agua, hasta el año 2020, no tienen ni agua para poder solventarse. Y tomen en cuenta estos detalles después. No tienen agua, no tienen una vivienda estable, no pueden vivir en un hábitat adecuado. Eh, entonces, el mensaje inicial era ese, vivimos una crisis climática. Luego, recordarán que hubo tensiones entre Estados Unidos e Irán. Ya, como siempre, las redes sociales exageraron todo y hablaban de la Tercera Guerra Mundial, lo cual no tenía sentido, pero lo que sí pasó es que nos recordaban también que vivimos crisis políticas serias. El mundo vive crisis y en cada momento está en una fragilidad. Es decir, recuerden lo que pasó, ¿no? Estados Unidos atacó a un general iraní, ¿sí? Uno de los generales más importantes, pero previamente ya había habido ataques por parte de Irán a Estados Unidos y había ya confrontación entre los países. Entonces, ¿a dónde terminó llevando eso? A que mucha gente crea que venga una nueva guerra entre Estados Unidos y Medio Oriente, como lo que pasó con Irak. Lo de Irak fue terrible, es decir, Estados Unidos proclamó que Irak tenía armas de destrucción masiva, pese a que después Naciones Unidas diría que no. Invadió Irak, bombardeó Irak y dejó el país hecho pedazos. Entonces, muchos empezamos a temer eso, decíamos, ¿y ahora qué tal si Estados Unidos en una nueva escalada militar y por aprovechar los recursos, porque Irán es un país petrolero, hace lo mismo o algo parecido? Y tomemos en cuenta que también hay la crisis previa con Venezuela. Uno dirá, ¿qué tiene que ver Venezuela con Irán? Resulta que hay relaciones muy fuertes, estrechas entre Venezuela e Irán, y Rusia, y un poco menos China también. Entonces, era como un recordatorio de que el mundo también vive crisis políticas. Y obviamente estas crisis políticas han sido agravadas por el propio triunfo ya hace algunos años de Donald Trump en Estados Unidos. O sea, Trump significó para Estados Unidos, yo creo que el inicio de la decadencia, ¿no? O sea, una época decadente, porque Donald Trump, ¿qué significado? Significado básicamente exaltar sentimientos racistas, xenofóbicos, misóginos contra la mujer de forma pero ya grosera. O sea, Donald Trump implicó para el mundo y para Estados Unidos obviamente una no sé si decirlo, a veces una desgracia, pero sí una decadencia. Y luego de eso ya venía el ruido del coronavirus. Y recordarán que ya desde enero mismo se escuchaba bien lejano, ¿no?, la noticia de que China ponía en aislamiento a una población de más de 10 millones de habitantes, no recuerdo exactamente el número, en la provincia de Hubei, sobre todo en Wuhan. Entonces, y esa noticia, recuérdenlo, ¿no? Enero, estamos hablando hace unos meses. ¿Cómo sonaba de lejana, no? O sea, qué raro que estarán haciendo los chinos. ¿Por qué los chinos estarán aislando a una población que dicen que surgió un virus y que una condición que no les permite respirar y no sé qué? En fin, entonces, nosotros ahí, por ejemplo, nos topamos con esa noticia, incrédulos, ¿no? O sea, será real. Incluso no sé si tuvieron la oportunidad de ver algunos videos en donde mucha gente hablaba de lo que pasaba dentro de Wuhan. Y decían que había mucha restricción del gobierno chino, o sea, el gobierno chino hizo todo lo posible para que no salga información de Wuhan, en donde, entre otras cosas, se veía gente caminando en las calles que se caía y se moría. Entonces uno veía eso y decía, no, esto tal vez es trucado. ¿Qué tipo de enfermedad va a hacer que la gente camine por las calles y de repente se muera? Eso era enero. ¿Qué otras cosas teníamos en enero? Y bueno, entre enero y febrero. El Brexit, probablemente, no sé si algunos han dado seguimiento a este tema, ya estaba casi consolidándose la salida de Inglaterra de la Unión Europea, el Reino Unido.
y era una salida sin negociación, simple y llanamente Reino Unido ya decidía salir, ya se consolidaba. Incluso eso llevó a la victoria. Bueno, primero, el fracaso de consolidar esa salida antes me provocó la salida de Theresa May. Theresa May era la premier de Inglaterra en ese momento, primer ministro. Y entró Boris Johnson. Ya Boris Johnson, que sí, para muchos Boris Johnson es la versión inglesa de Donald Trump. Pero el caso es que ya se estaba consolidando eso y se ponía en duda la necesidad de la Unión Europea, lo cual también es complejo. Es decir, si la Unión Europea se cuestiona, recuerden que la Unión Europea es un proyecto de años, o sea, el euro nomás ya tiene más de 20 años, unos 20 años más o menos. Sí, 20 años creo. Entonces, era un proyecto de años, la Europa, consolidar esa unión. Y resulta que el Brexit ya ponía en cuestionamientos eso y nos mostraba que el mundo tenía estos conflictos políticos, en donde no se puede pensar que todos somos iguales y todos podemos coalicionarnos, sino que cada grupo tiene sus intereses. ¿Sí? Y bueno, ¿qué más vivimos? El coronavirus se empieza a complicar y llega a Italia. Entonces recordarán que de repente uno escuchaba noticias de que ahora decían que Italia cercó toda una provincia. Después dicen toda la región, después todo el país. Se suspendía el carnaval de Venecia, uno de los carnavales más célebres del mundo. Ya estábamos por febrero. Y la pregunta es, ¿qué está pasando? Es decir, ¿cómo es posible que algo que empieza en China esté en Italia y lleve al punto de cerrar Italia? Y obviamente también teníamos como respuesta a eso la caída bursátil. Entonces ahí pueden ver, por ejemplo, cómo se cayó el Dow Jones en una de las caídas más graves de los últimos años. O sea, los índices bursátiles, la especulación financiera, ¡pum!, llevaron al suelo la cotización en bolsa. Entonces, el mundo sabía, sobre todo con lo del coronavirus, pero ya veníamos con algunas cosas previas, pero sabíamos que son tiempos difíciles, son tiempos extraños. Y bueno, después de eso ya la crisis del coronavirus se consolidó. Y digamos que después de estos conflictos iniciales, el resto del 2020, quizá desde marzo y sobre todo abril, ya fue para el coronavirus. Y entre los resultados más terribles del coronavirus está obviamente las víctimas mortales. Entonces, bueno, aquí un breve comentario. Las víctimas mortales por el coronavirus son mucho más que lo que dicen las cifras oficiales, eso todos lo reconocen, pero ¿cuánto más? Entonces, aquí ustedes pueden ver en la lámina unos datos que estima un medio que es más bien liberal, pero bueno, no nos preocupa mucho de eso, el Financial Times. Entonces, el Financial Times hace una estimación de cómo se da el exceso de muertes en varias regiones del mundo. ¿Qué significa esto de exceso de muertes o exceso de mortalidad? ¿Cuántas personas mueren por encima de los promedios históricos? Sea por coronavirus o por cualquier otra causa. Entonces, ustedes pueden ver diferentes excesos de mortalidad y pueden notar que entre los primeros o entre los más grandes está Guayas, Ecuador. 12.200 personas murieron por encima del promedio entre los meses de marzo, abril y un poquito de mayo. Así que es lo que tenemos como última estimación del Financial Times. Estamos hablando que solo en Guayas 12.200 personas murieron por encima de los promedios históricos. Y van a haber otras regiones. Por ejemplo, tienen Manaus en Brasil con 2.800, Fortaleza en Brasil también con 2.300, Lima con 8.200, y así van viendo, ¿no? Nueva York tiene registrados 22.600 muertes en exceso, y así va el mundo, ¿ya? Entonces, la lógica pasó a ser de un mundo convulsionado por crisis políticas, crisis ambientales y demás, a la crisis de salubridad. Sin que las otras crisis se superen, ¿no? Porque uno podría creer que ya el coronavirus lo dominó todo, pero las otras crisis también están. Pero, sin duda alguna, el coronavirus se lleva el premio al protagonismo, ¿no? Estos datos los obtuve de un sitio que continuamente está haciendo un streaming en línea de cómo está avanzando la pandemia. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver que con unos datos, estos datos están un poquito más adelantados que los datos oficiales que maneja la Universidad Johns Hopkins, que probablemente han escuchado, es la universidad que sirve de referencia para todo el mundo. Estos datos están un poquito más actualizados, pero no mucha diferencia. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que, y voy a decir con fecha, porque esto pasa en las semanas y crece, entonces, más o menos al inicio, es la primera semana de junio del 2020, tenemos registrado más de 7 millones de casos, ¿sí? Tenemos 3 millones y medio de recuperados, hay que destacar eso, y tenemos 409.000 muertos. Probablemente mientras estoy hablando esta cifra ya habrá crecido. En Estados Unidos ya hablamos de 2 millones de contagiados y de 113.000 fallecidos. Y les se cuenta qué países siguen. Luego Estados Unidos viene Brasil. Tenemos 711.000 contagiados y 37.000 fallecidos. Luego está Rusia, Reino Unido, la India. La India me preocupa bastante porque la India tiene una población parecida a la China. Estados Unidos tal vez más de 1.200, no estoy seguro, millones de habitantes.
Y la India se parece mucho a la periferia del resto del mundo capitalista. Entonces, ¿qué pasa? Que en la India es muy difícil hablar de distanciamiento social. O sea, los medios de transporte en la India, o sea, si nos quejamos en Ecuador o en Latinoamérica, tenemos medios de transporte que nos aplastan o nos aplastaban, porque ahora, ¿quién se sube a un bus que te aplaste? O quién sabe. Pero en la India la cosa ya es otro nivel. Entonces, está subiendo durísimo. Y bueno, ahí tenemos otros países. Vean Perú en qué lugar está. Perú ya superó en contagios a Alemania. La pregunta aquí más local es, ¿qué tan diferente será Ecuador de Perú respecto a los casos de coronavirus? En fin, el caso es que el coronavirus se volvió el tema del 2020 y el tema de la década. Recuerden que estamos empezando una nueva década, dependiendo de cómo lo veamos, o cerrando la anterior. Y el tema es que estamos en una pandemia global que nos ha llevado a cuestionarnos todo y a generar la incertidumbre de la cual ya hablamos antes. Y muy brevemente, para el caso ecuatoriano, ¿qué implicaciones tiene? ¿Ya? No creo que se preocupen mucho en los números específicos, pero pueden ver en la lámina tranquilamente cómo Ecuador, entre los meses de enero, febrero y marzo, mostraba una tendencia de fallecimientos, pero en abril los fallecimientos se dispararon, ¿sí? Y de hecho se disparan a un ritmo mucho más grave en términos porcentuales que otras regiones del mundo como Reino Unido o Estados Unidos. Y vean el caso de Guayas. Repito, no se concentren mucho en los números, sino en las tendencias. Guayas mostraba cierta mortalidad mensual, pero en el 2020 y sobre todo en abril la mortalidad creció de una forma espeluznante, ¿sí? Una forma dramática. Estamos diciendo que más o menos, dejémonos en el caso de Guayas, en abril, en Guayas, en el abril de 2019 fallecieron 1.800 personas, 1.862. En abril de 2020 fallecieron 10.700 personas. ¿Sí? De hecho, haciendo un análisis global, uno puede ver que en el Ecuador, ¿sí? Entre marzo y abril de 2020, comparados con 2019, tuvimos un exceso de fallecimientos de 13.152 personas. ¿Sí? Eso es entre marzo y abril. Eso, solo marzo y abril en fallecimientos, equivale a casi 20 veces el terremoto que hubo en Manabí en 2016. O sea, solo en marzo y abril el Ecuador vivió como 20 terremotos de Manabí en víctimas mortales. Y obviamente las imágenes fueron claras. Teníamos personas que fallecían en las calles, teníamos incapacidad de recoger a los muertos, hasta cierto momento que de repente la información se volvió mucho más oscura. ¿Sí? Recordarán que incluso cada día el gobierno hacía esos anuncios de, bueno, cuántos contagiados, cuántos murieron, y todos al inicio muy atentos, bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va? Pero ¿qué pasaba luego? Luego pasaba que ya la información se iba saturando, al punto tal que después la gente ya perdió interés. Entonces, es tenaz. De hecho, fue tan tenaz que en el caso de Guayas, Guayas está entre las regiones más afectadas del mundo. ¿Sí? Aquí les invito a escribir, yo escribí hace unas semanas un artículo en la revista Plan B, en donde hacemos un análisis un poco más, mucho más detallado de lo que pasó en Guayas. Pero preliminarmente podemos decir que Guayas está entre las regiones más afectadas junto con Bérgamo y con Nueva York, Bérgamo en Italia, Nueva York, Estados Unidos, en cuanto a mortalidad. Ojo, no es solo coronavirus, es toda la mortalidad. Pero obviamente si estamos en la crisis del coronavirus, lo más probable es que muchas de esas víctimas son por el coronavirus o por la saturación del sistema de salud. Entonces, es un tema delicado. O sea, el coronavirus nos va a dejar una huella durísima. Y por cierto, muchos dicen, bueno, ya pasó abril, estamos en mayo, bueno, estamos en junio, de hecho, pero esta lámina es para datos de mayo que ya tenemos disponibles. Y la gente cree que ya pasó el tema, y no pasó. Según datos del registro civil, hasta el 31 de mayo, ojo, 31 de mayo, el exceso de muertes se subió a 17.760. Solamente en Guayas y en Pichincha, en mayo, ojo, ya en mayo, estamos hablando de más o menos unas 1.000 personas de fallecidos por encima del mayo del año pasado, de 2019. O sea, seguimos con las víctimas mortales. Claro que no al nivel de abril, o sea, lo de abril ya fue una cosa espeluznante, que da para escribir incluso una novela, pero seguimos, o sea, las muertes siguen. Lo que se ha escuchado al momento es que, por ejemplo, en Quito los sistemas de salud están saturados. Creo que solamente hay un 5% disponible de camas a nivel intermedio. Cuidados intensivos, no hay nada ahorita. O sea, en estos momentos prohibido enfermarse, porque no tienes ninguna certeza de que si te enfermas de forma grave vas a poder recibir atención. Entonces, la crisis sigue. La crisis del coronavirus sigue y al mismo tiempo, mientras la crisis sigue, resulta ser que se abre la economía
Y resulta ser que ya nos transmiten ese mensaje de que hay que volver a la nueva normalidad por el problema del desempleo y demás, que tiene su sentido también, porque estamos hablando de que la economía ecuatoriana puede caer entre 7 al 10%, más o menos, son estimaciones del Banco Central. O sea, ya es casi un hecho que la crisis que vivimos ahora es peor que la crisis del 99. Pero ojo, no es la crisis del Ecuador, es la crisis del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que para recuperar la economía y salir de la crisis, se está diciendo, ok, dejemos que se abra la economía, pero eso va a implicar muy probablemente más muertos. Entonces tenemos esa contradicción. ¿Realmente necesitamos tener más muertos para salvar la economía? Y peor aún, si somos más críticos, ¿qué es la economía? ¿De quién es la economía? ¿No será acaso la economía de ciertos grupos económicos que necesitan abrirse? Porque, ojo, tal vez muchos pequeños ya se abrieron hace rato, pero ahora es necesario que los grandes también puedan volver a su ritmo de acumulación. Es un tema jodido, porque estamos diciendo entonces que para que ciertos sectores vuelvan a lucrar, necesitamos sacrificar vidas. Alguien puede decir, pero no es que los pequeños también. Pero ahí viene otra pregunta. ¿No había otras medidas alternativas para ayudar a pequeñas empresas y medianas? Entonces ahí hay un debate, ¿no? O sea, que vamos a discutirlo más adelante, pero quiero ahorita mostrarles como que ese es un tema que merece discutirse. Y tanto es así que de hecho ya la crisis actual tiene un nombre, ¿sí? Me sorprende que en el Ecuador no pega mucho este nombre todavía, pero ya de pega. El Fondo Monetario Internacional en el mes de abril presentó sus perspectivas económicas y ya le puso nombre a esta crisis, le llamó el Gran Confinamiento. Es un nombre tenaz, the Great Lockdown, como pueden ver ahí. Esta crisis, el Gran Confinamiento, para abril, según estimaciones de abril, el Fondo Monetario decía que, bueno, este gran confinamiento puede provocar una caída de 3% en la economía mundial, que es mucho más grave que la gran recesión que vivimos entre el 2007 y el 2009. Recuerden que en el año 2007-2009 hubo la crisis financiera internacional, que empezó con la crisis subprime, de las hipotecas subprime en Estados Unidos, más o menos. Esa crisis, según el Fondo Monetario, generó una caída de menos 0,1%. Entonces, vean las proporciones. En el 2007-2009 se caía menos 0,1% de la economía. En cambio, ahora se va a caer 3% de la economía mundial. El Ecuador se va a caer más, 7, 10%. El Banco Central maneja cifras de entre 7 y 10%. El Fondo Monetario manejaba una cifra de 6,3%. Es decir, el mundo está en una crisis que es mayor que la crisis del 2007-2009 y que ya se parece a la Gran Depresión. O sea, ese dato, que la crisis actual se parece a la Gran Depresión, debería llevarnos a reflexionar muchísimo. O sea, ¿qué está pasando? Entonces aquí incluso pueden ver un cuadrito que elaboré de una investigación que estoy terminando, en donde ustedes pueden notar que incluso la contracción que vamos a vivir, solo en puntual por años, ¿no? 2019-2020 puede estar siendo igual a la contracción que vivió el mundo entre 2020, entre 1929 y 1930. La Gran Depresión. ¿Qué pasó durante la Gran Depresión? Recuerden eso. Fue una crisis tan jodida que llevó, para algunos, y yo me sumo, llevó incluso a motivar la Segunda Guerra Mundial. No con estoy diciendo que ya va a haber otra guerra mundial. Es absurdo decir eso en estos momentos, pero lo que sí es cierto es que la economía vive un momento durísimo. Pero ¿quién, repito, es el dueño de la economía? En realidad es el capitalismo global. Entonces el capitalismo global está viviendo un momento durísimo. Claro que algunos han argumentado que, bueno, es ahorita hay una caída, pero luego de esa caída va a haber una recuperación. O sea, es una suerte, algunos hablan de una suerte de recuperación en V. Te caes y por las mismas te recuperas. Pero otros dicen que no, que muy probablemente esto no va a ser V. ¿Sí? Yo creo que no sé si valga ponerle una letra, pero si le ponemos una letra parece una W inclinada. O sea, es como que se va a caer, vas a recuperarte un poquito, vas a caer y después te vas a quedar estancado. Pero bueno, ya vamos a hablar de esos temas. El punto es que vivimos una crisis jodida y solo por tener referencia, ¿no? Todavía no estamos como la Gran Depresión, eso hay que ser claros, porque en la Gran Depresión algo sí es cierto y es que el desempleo fue, pero en Estados Unidos, por ejemplo, en diciembre, ahí debería estar 1920 si no me equivoco, en diciembre, la Gran Depresión llevó que Estados Unidos registró una tasa de casi 25%, ¿sí? La Gran Depresión. En cambio, el Gran Confinamiento por ahora está en una tasa de 14 a 13% de desempleo en Estados Unidos. En fin, el caso es que tenemos una crisis económica, el gran confinamiento, que también fue provocado por el coronavirus. Y es interesante porque si se ponen a ver, las primeras unidades de nuestro curso justamente van a discutir la crisis. Y si se acuerdan, los que han estudiado el curso de Economía Política 1 o los que han estudiado Economía Política por su cuenta, una de las grandes conclusiones del Capital de Marx, de Karl Marx, es justamente entender los ciclos del capitalismo en las épocas de crisis.
Interesante. Entonces, para eso nos va a servir esta materia también, para entender mejor las crisis. Y esta crisis, porque esta es la crisis, tal vez esta es la crisis de nuestra vida, ¿sí? Entonces, la crisis de nuestra historia, de nuestra generación, y merece que la estudiemos. Y para completar el escenario, después del coronavirus, ganó protagonismo los levantamientos sociales. Recordemos que hubo el trágico fallecimiento en Estados Unidos de este afroamericano Floyd, George Floyd, y a través de ese fallecimiento se generó todo un aire de revueltas, primero en Minneapolis, que es donde se dio la tragedia, pero después se da en todo Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver protestas masivas en Estados Unidos, luego empezamos a ver esas mismas protestas masivas en Europa y empezamos también a ver protestas en Brasil, ¿sí? Al menos en junio, en este año, empezamos a ver protestas en Brasil. Ojo, recuerden que Brasil era de los países más afectados por el coronavirus. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que las revueltas populares que nosotros ya estábamos identificando a fines de 2019, ahora resulta ser que vuelven. En Ecuador ya estamos otra vez viviendo estos procesos de movilizaciones que, bueno, no son tan fuertes como octubre, pero las poblaciones están mostrando su descontento. Muchos dirán, no, es que es una lucha contra el racismo. Recuerden octubre de 2019 en Ecuador, recuerden también Chile, recuerden también Francia, o sea, tal vez el sentimiento de frustración de la población está volviendo. Y está volviendo porque hay más desempleo. Ahí pueden ver, por ejemplo, una gráfica de la tasa de desempleo en Estados Unidos subió de forma espantosa. O sea, estamos en las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas en Estados Unidos. En Ecuador, por ahora el gobierno asume que se van a perder más de 500.000 empleos formales, pero es probable que incluso sean más. Eh, el caso es que la gente sigue sintiéndose excluida y muchos sienten no solo que están excluidos, sino que incluso han perdido el derecho a vivir. En Estados Unidos, las poblaciones más afectadas por el propio virus son entre poblaciones latinas y afro. Es decir, estamos viendo que la exclusión también se refleja en las muertes por coronavirus. Pero obviamente, al mismo tiempo que tienes las protestas, tienes el poder. Y ahí está justamente Donald Trump, a quien obviamente ya podrán darse cuenta cuál va a ser el protagonista en muchas de nuestras clases. Donald Trump generó todo un sentimiento en contra de las protestas. Llamó incluso terroristas a grupos que son antifascistas. O sea, gente que se opone al fascismo, Trump la ha llamado terrorista y se han sacado a las fuerzas del orden. Y es interesante ver que estas policías e incluso Guardia Civil, que Donald Trump dio la orden de sacar a las calles, está tomando actitudes muy parecidas a las que se tomaron en Latinoamérica por parte de las fuerzas del orden, o incluso más duras. Hay escenas terribles, veíamos se pueden ver patrulleros norteamericanos pasando por encima de la gente, lo cual nos muestra que hay un tema bien peculiar de que ciertos grupos de poder van a tener las mismas prácticas, sea cual sea el país. Y eso también nos va a interesar mucho. Entonces, mientras el mundo está convulsionado, ¿qué pasa en otros lugares? Algunos grandes capitales siguen acumulando, siguen creciendo. Por ejemplo, en 2020, Apple y Microsoft se sumarían a Google, Apple sí, se sumarían a Google y Amazon como las compañías de mayor valorización, que superen el billón de dólares. O sea, empresas y compañías que en la bolsa de valores sean valoradas por encima del millón de dólares en 2020. De mantenerse estas tendencias, por ejemplo, se estima que en 2026 Jeff Bezos, el dueño de Amazon, se volvería el primer billonario del mundo. Imaginen eso, o sea, ya no es una compañía, es una persona. Si se mantienen las tendencias que estamos viendo en 2020, Amazon es de las empresas que más ha logrado ganar en estos años, las compras en línea a través de Amazon. Y obviamente también han surgido nuevas tecnologías y obviamente nuevos millonarios, por ejemplo, los que usan Zoom. Eh, ¿Cuántos de nosotros no hemos usado Zoom para hacer nuestras videoconferencias y demás? Entonces ahí también tenemos un potencial negocio que seguro con el paso del tiempo va a volverse hegemónico. Todo el mundo va a usar Zoom y se va a volver un negocio tremendo. Y obvio, ¿por qué? Porque hay mayores necesidades de las telecomunicaciones. Y eso ha provocado que en los mercados bursátiles, por ejemplo, las acciones de Zoom suban a lo bestia. Entonces, ¿qué significa? Para los mercados financieros, pese a la crisis, hay sectores que van a seguir acumulando. ¿Sí? Y quiero cerrar esta primera parte del curso, de la clase, con esta gráfica. Esta gráfica, bueno, no está muy detallada, pero igualmente tienen el enlace para cuando tengan más tiempo puedan verla. Pueden ver que aquí tienen
a las compañías más ricas del mundo y pueden ver que Apple prácticamente ya llegó a ese nivel de los billonarios. Probablemente también lo logre Microsoft, ¿sí? Como decíamos hace un rato. Recuerden que estamos usando la plataforma Teams de Microsoft. Microsoft Teams, billonarios. Entonces, ¿qué pasa? Que estos grupos se están volviendo, pero grandes grupos de acumulación, incluso en la crisis, incluso en la pandemia, con miles de muertos en el mundo. Eh, Ahorita estamos hablando de 400.000 muertos en el mundo, casi medio millón de muertos. Veamos qué pasa de aquí a un mes. Ojalá se llegara a detener esto, pero no parece. Y peor con las medidas de apertura social. Y por cierto, yo les hago incluso un llamado, si no necesitan salir de sus hogares, por favor traten de no salir, porque no es necesario contagiarse. Y si van a hacerlo, salgan con todas las precauciones del caso. Pero mientras estamos, vean eso, ¿no? Mientras nosotros preocupados por eso, otros están preocupados de cuándo van a ser billonarios. Eso en el caso de compañías. Y aquí pueden ver en cambio a los mayores ricos del mundo. Ahí tienen a Jeff Bezos, tienen algunos chinos que empiezan a surgir también por ahí. Entonces, esta es para mí la mayor contradicción de todas, que si algunos recuerdan tiene mucho que ver con lo que Marx llamó la ley general de la acumulación capitalista. Para que unos puedan acumular, es necesario que otros no puedan ni acumular ni tener empleo. Recuerden el ejército laboral de reserva. Resulta ser que eso ya en la práctica, ¿qué significa? Que tienes grandes compañías que están acumulando millones, mientras que al mismo tiempo tienes sectores populares que se están muriendo. Muchos salen a las marchas a protestar porque están hartos de las condiciones en las que viven y obviamente también están hartos del racismo y demás, pero salen a protestar en medio de una pandemia. Entonces, muchos epidemiólogos en Estados Unidos ya empiezan a preocuparse de cuál será el efecto de aquí a unas pocas semanas de esas protestas, porque es imposible en una protesta, y quien está en una protesta sabe muy bien de lo que habla, es muy difícil o imposible creer que uno va a tener distanciamiento social, peor cuando te enfrentas a las fuerzas del orden. Te bombardean con gas lacrimógeno y tú no puedes ese rato estar preocupado de tener 2 metros de distancia o no tocarte la cara, aunque no deberías, incluso si no hay pandemia, pero hay mucha gente que reacciona así. Eh, Mucha gente se ayudan unos a otros y hay contacto físico, o sea, es un tema delicado. Entonces, ¿qué pasa? El capitalismo global cada vez acumula más, cada vez concentra más, cada vez incluso nos va a controlar más, pero al mismo tiempo nos deja morir más a los sectores que no tenemos la posibilidad de acumular. Entonces, esa es básicamente la motivación de este curso. Estos son algunos de los temas que obviamente aquí he hecho un gran resumen, pero vamos a abordar estos con más detalle y los vamos a empatar con muchos de nuestras sesiones y ya con la materia como tal. Pero ese es el fin. El fin de este curso es un fin práctico. O sea, quiero que este curso, a diferencia del curso de Economía Política 1, sea un curso más práctico, porque Economía Política 1 da las bases. Y para quienes no han tenido la oportunidad de tomar ese curso, voy a poner a disposición una serie de videos en las cuales están esos conceptos. Pero el punto es ese. Queremos entender el mundo. Queremos tratar de hacer algo para que ese mundo cambie. Y también de paso queremos escribir un pequeño librito con las personas que deseen, los miembros de este grupo, de estos cursos y de estas clases, para entender mejor este momento. Y sobre todo ver cómo nos podemos ayudar unos a otros, porque eso es lo más importante. Entonces, con esto cierro esta primera sesión. Ya en sesiones posteriores iremos viendo los detalles, pero creo yo que esta es una muy buena motivación. El mundo está en crisis y necesitamos hacer algo ante esa crisis.